Buenas, buenas. Soy Alicia Eugenia Silva y hoy es viernes 24 de octubre del 2025. Alicia, ¿cuáles guerras está dando Trump en América? Trump comenzó con la guerra del tráfico de personas en la frontera, siguió con la guerra de los aranceles y ha pasado a la guerra contra el narcotráfico y el contrabando de hidrocarburos en la frontera mexicana. La guerra que está planteando hoy contra los carteles latinoamericanos en el Mar Caribe no solo involucra a los Estados Unidos, sino a Francia y a los Países Bajos, por cuanto el consumo de cocaína en Europa está creciendo fuertemente. En Estados Unidos parece que se registran cerca de 100,000 muertes anuales por fentanilo y 30,000 por sobredosis de cocaína, lo que se puede convertir en un problema de salud pública. Los norteamericanos no están en contra de todos los mexicanos, venezolanos y colombianos, sino de las bandas criminales que se han ido tomando el control de una parte de los gobiernos y de los territorios de estos países. ¿Cuál es la relación de México, Venezuela y Colombia con el gobierno del presidente Trump? La relación de los jefes de Estado de México, Venezuela y Colombia ha sido muy diferente. Aunque los tres se proclaman gobiernos socialistas, Gustavo Petro se ha resistido a extraditar narcotraficantes confesos. La señora Sheinbaum ha expulsado decenas de narcotraficantes durante su primer año de gobierno y no ha protestado por la revocatoria de visas a políticos de su partido de gobierno vinculados a los distintos carteles mexicanos. Claudia Sheinbaum ha dejado que las investigaciones llevadas a cabo por el gobierno norteamericano, por corrupción, por contrabando de hidrocarburos de sus copartidarios y por los vínculos de ellos con el narcotráfico, sigan su curso y que caiga quien tenga que caer. En el caso de Maduro, le tomó el pelo al acuerdo de Barbados y se ha resistido a entregar el poder pacíficamente después de las elecciones que ganaron Machado y González. Los Estados Unidos le aguantaron la tomadura de pelo mientras rescataban a unos norteamericanos rehenes del régimen dictatorial. Aguantaron los incumplimientos, pero finalmente rechazaron dos propuestas de los sátrapas de permanecer en el poder. Gustavo Petro jamás ha sido capaz de reconocer el triunfo arrollador de los opositores venezolanos. Desconoce a viva voz la existencia del cartel de los soles. Considera a la Premio Nobel de Paz, María Corina, despreciable y al mismo tiempo defiende al dictador y ofrece defender su régimen violador de los derechos humanos. Desplazó militares colombianos hacia la frontera y sugiere que los colombianos que han muerto en las últimas semanas en el Mar Caribe son pobres pescadores, desconociendo los antecedentes criminales de algunos de los ocupantes de esas lanchas. También ha sido muy crítico de la devolución de los migrantes ilegales, cuestión que ni Maduro ni la señora Sheinbaum han hecho. En México y hasta en Venezuela los han recibido silenciosamente. No podemos entender lo que está pasando en Colombia sin examinar los vínculos del narcotráfico entre Colombia, Venezuela y México. Parece que la mayor parte de la producción de la cocaína del Catatumbo y Arauca, cuyos cultivos de coca son controlados por el ELN y las disidencias de las FARC, sale por la frontera con Venezuela. La almacenan en el país vecino y le permiten un trasegar seguro antes de enviarla a su destino final. La producción de cocaína de Putumayo, Nariño y Cauca aparentemente la compran los carteles mexicanos. Sale por el Ecuador o por el Pacífico colombiano
rumbo al mercado internacional. Y según el último informe de la ONU, cerca del 75% del producto que entra a Estados Unidos llega por esas rutas. Esta parece ser la razón por la cual esta semana los norteamericanos eliminaron 2 lanchas en aguas internacionales del Pacífico colombiano. ¿Cómo se ha ido armando la guerra contra el narcotráfico en el Mar Caribe y más recientemente en el Pacífico colombiano? Desde enero, el actual gobierno norteamericano comenzó a sentar las bases jurídicas para el despliegue militar que jamás habíamos visto en esta parte del mundo. Como primera medida, declaró a Maduro y sus secuaces miembros de una organización terrorista que amenaza la seguridad nacional de los Estados Unidos. Y gracias a esta declaratoria, a los 7 meses hicieron el despliegue militar más grande que jamás habíamos visto en esta región, sin tener que pedirle permiso al Congreso de los Estados Unidos. Paralelamente, el más viejo y más poderoso jefe del cartel de Sinaloa, o sea, el Mayo Zambada, fue extraído de territorio mexicano por los norteamericanos y en una corte de Nueva York relató los vínculos estrechos entre la producción de cocaína colombiana, el tránsito de la misma bajo la protección del cartel de los soles por Venezuela y la llegada del producto a México y su paso hacia los Estados Unidos. Por la misma época, el coronel venezolano más conocido como el Pollo Carvajal, con miras a lograr una disminución en su pena, comenzó a cantar y esta semana que pasó se declaró culpable de varios delitos y explicó el papel de PDVSA en las elecciones de los Kirchner en Argentina, Rafael Correa en Ecuador, Evo Morales en Bolivia, Lula en Brasil y de Petro en Colombia. Las conversaciones telefónicas de Trump con la señora Sheinbaum y la visita de Marco Rubio a México han resultado en sanciones personales como las que nos están ofreciendo en Colombia contra decenas de políticos mexicanos vinculados a los distintos carteles y gracias a una diplomacia muy profesional han evitado la imposición de graves sanciones económicas. Eso sí, hay rumores en la prensa mexicana de que hay una lista de más de 250,000 mexicanos, o sea, 250,000 de mexicanos que pueden terminar con sus visas revocadas. Esta semana, el senador colombo estadounidense Bernie Moreno explicó que como Estados Unidos no tiene ningún interés en perjudicar a los colombianos, comenzará una estrategia en el legislativo para castigar los vínculos de Petro, su familia, algunos ministros y empresarios afines al gobierno actual con el narcotráfico colombiano. Dijo que también se está estudiando la entrada de dinero de los narcotraficantes a la campaña de Petro presidente. Entonces, tenemos que entender que lo que ha pasado en México en los últimos meses puede ser un espejo de lo que pueda pasar en Colombia. La defensa permanente del régimen dictatorial venezolano, el comportamiento de Gustavo Petro en las calles de Nueva York y las críticas al Premio Nobel de María Corina Machado puede meterlo en problemas mayores a lo que él jamás ha imaginado. Su comportamiento en Nueva York puede generarle cárcel hasta por 10 años si el Departamento de Justicia de Estados Unidos decide procesarlo, para no hablar de lo que le puede pasar si los norteamericanos, a diferencia del Consejo Nacional Electoral colombiano, logran probarle la entrada de dineros del narcotráfico a las arcas de su campaña o de su familia. Ya los norteamericanos parecen tener pruebas de que durante los gobiernos de Chávez y Maduro, los venezolanos se dedicaron a patrocinar, promover
y financiar las elecciones de los socialistas del siglo XXI en Argentina, Bolivia, Ecuador, Brasil y Colombia. El gobierno Trump considera que la lucha bilateral contra el narcotráfico, que fue exitosa en Colombia durante los gobiernos de Andrés Pastrana y Álvaro Uribe, ha sido un fracaso total en Colombia, comenzando con la firma del Acuerdo de Paz de Santos y rematando con el aumento en los índices de producción y la entrega que hemos visto del territorio por parte del gobierno Petro. El fracaso de la estrategia de lucha bilateral contra el narcotráfico es la razón por la cual los norteamericanos decidieron tomar directamente cartas en el asunto con sus militares y con su armamento para evitar la entrada de narcóticos a Estados Unidos. Entendamos que, aunque ha sido distinta la relación de Trump con la señora Sheinbaum, con el dictador Maduro y con Gustavo Petro, el vínculo inexorable de producción, transporte y distribución es lo fundamental. Y los trinos de Petro solo han servido para que lo consideren un lunático, matón y mala persona. Lo importante será la prueba de los vínculos de cada uno de estos gobernantes con el narcotráfico y el propósito de la entrega del control territorial y el manejo de los gobiernos locales. Mientras tanto, en Colombia, Álvaro Uribe Vélez volverá a participar en la política electoral libremente. El pacto histórico perderá una bandera de lucha a muerte al quedarse Iván Cepeda sin eslogan electoral y hasta el periodista más veterano y cercano a Petro, Daniel Coronel, lo declara perturbado, ensimismado y paranoico. Que la luz nos acompañe.